En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes y da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los pobres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí. Gracias por celebrar esta Santa Misa conmigo. El Padre preside, todos celebramos. La misa no la celebra el Padre, la celebramos todos. Es así. O sea, no solamente voy a ver, es que el Padre va a celebrar la misa, no, voy a celebrar misa con el Padre. Esta es una palabra mal utilizada y un poco despectiva, ¿verdad? Como queriendo decir, yo no tengo nada que ver, yo lo que hago es ver lo que Él hace. No. No solo el sacerdote celebra la misa, Él preside. Por eso han oído esa palabra, ¿verdad? Que se utiliza mucho. Quien preside esta Santa Eucaristía es el Padre tal o el sacerdote o el señor obispo. Él preside, pero detrás de Él, ¿quién va? Toda la comunidad que celebra la Santa Misa. Todos celebramos. Estamos ya casi a las puertas de iniciar la Cuaresma y las lecturas dan muchas enseñanzas y hay muchas cosas muy importantes en las cuales tendríamos que detenernos un poquito. Y lo primero que tendríamos que reflexionar es esto: ¿quién es un rico? Un rico es aquel que no necesita nada, que lo tiene todo. Ese es un rico. Una persona rica es aquella que no necesita ni de Dios ni de nada. Se siente pleno. ¿Quiénes son los pobres? De hecho, en la Biblia aparece la palabra nawims, los pobres del Señor o los pobres de Yahvé. ¿Quiénes son los pobres de Yahvé? Aquellos que tienen su fe y su confianza puesta en el Señor, no en los bienes materiales. No en los bienes materiales. Primero está Dios para ellos, después están los bienes materiales, pero primero está Dios, primero está su palabra y lo que Dios nos pide en su palabra, ¿verdad? Entonces partamos de ahí primero, para poder entender quién es un rico, porque Jesús va a utilizar una palabra muy fuerte hoy. Qué difícil es a un rico entrar en el reino de Dios. Sí, qué difícil es que alguien ponga su mirada en el cielo
si para Él su cielo está aquí en los bienes de la tierra. Si nos esforzáramos, así como lo digo, si nos esforzáramos por el cielo, así como nos esforzamos por los bienes de la tierra, la salvación sería menos difícil. Pero si se fijan, muchos de nosotros ofrecemos que lo mínimo al Señor. Y ahí viene otra parte importante del Evangelio de hoy. ¿Cuántos de nosotros creemos que le estamos dando suficiente al Señor y lo que le estamos dando es simplemente lo que nos sale? Lo que sale. Bueno, como hoy me salió a hacer esto, pues lo voy a hacer mañana, lo que salga. Pero no hay un esfuerzo un poquito más por servirle al Señor. Dios es un Dios que no pide limosnas. Partamos de ahí primero. Dios lo pide todo. Y es un Dios celoso, que no le gusta compartir tu corazón ni mi corazón. Dios es un Dios celoso. O lo ponemos a Él como primero, o no lo estamos poniendo. Dios es primero y debe ser primero en nuestra vida, en nuestra familia. Por eso Él va a decir, quien ama más que a mí, a sus padres, a sus hijos, a su esposa, casa, herencia, quien no me pone a mí primero antes que eso, no es digno de mí. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos está pidiendo primero a nosotros el primer lugar. Ser el primero, ser el número uno en nuestro corazón. Y si se fijan, perdonen lo que voy a utilizar, esta expresión que voy a utilizar, pero a Dios le damos las sobras. Nos admiramos del joven rico, nos admiramos de este hombre que llegó hoy y le dijo al Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y fíjense que todos nosotros andamos con esa cuestión. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo me quiero ganar el cielo. Pero ¿cómo se gana el cielo? Jesús no nos pide miseria, Jesús nos pide todo. Lo entreguemos todo o no demos nada, pero no nos está pidiendo miserias. Muchos de nosotros nos preguntamos eso, pero muchos a la hora de que nos invitan, mire, vamos a misa, ni a fulana, es que no tengo tiempo. Vamos a un retiro, ni a fulana, es que no puedo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que lavar, tengo que hacer la comida, es que no tengo tiempo. Cuando tenga lugar. Esa expresión es muy común, escucharla o verla. Cuando tenga tiempo, cuando tenga lugar. Muchas personas no van a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué no van a la iglesia muchas personas? Porque no hay tiempo. Y mi pregunta es, ¿ustedes tenían tiempo para venir a misa? ¿Tienen tiempo para ir a la iglesia? No lo tienen, lo hacen. ¿O ustedes están aquí porque no tenían nada que hacer en su casa? Claro que tenían que hacer, y muchas cosas. Dios mío, ya acá dice el padre, no he cocido frijoles. Ay, Dios mío, ojalá que no hayan cerrado la tienda cuando llegue, tengo que ir a comprar para el desayuno mañana. Ay, Dios mío, que mi esposo no mire que dejé arrinconada la basura detrás del sofá porque se me hacía tarde para ir a misa. Ustedes no están aquí porque tengan tiempo de sobra para el Señor. Están aquí porque están haciendo un tiempo para el Señor. Están haciendo un tiempo para el Señor. Perdón que quizás mis ejemplos sean malinterpretados por algunas personas o que quieran que yo quieran que me ponga como ejemplo, pero no quiero ponerme como ejemplo, solamente quiero contarles una anécdota de mi vida que yo viví y que yo, por ejemplo, cuando un joven dice, no padre, es que mire, yo tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad, tengo que tareas, tengo trabajo, entonces por eso no voy a la iglesia, no voy al grupo juvenil, no voy a la catequesis, no voy a esto, no voy a lo otro, no voy a los grupos de oración. Mentiras, eso es mentira, eso solamente son excusas, eso es mentira, porque yo ya viví eso. Yo estudiaba, antes de entrar al seminario, yo fui misionero, y misionero a tiempo completo, y solamente sacaba tiempo para estudiar, y luego todo el fin de semana era trabajando en una comunidad que se llama Santa Marta, trabajando con jóvenes, con adultos, visitando enfermos, y era un simple laico que estaba estudiando bachillerato. Mi mamá sabe, que a veces ni a verla a ella iba el fin de semana porque tenía que ir a trabajar. Lo más que hacía era verla en Sensunte cuando venía de Victoria de trabajar, de Santa Marta, y ella iba de misa y nos encontrábamos ahí, nos veíamos para yo irme a estudiar a San Salvador y ya luego irse para el cantón. Yo estudiaba de lunes
en la mañana hasta viernes a mediodía. El viernes a mediodía yo solo salía del instituto y agarraba el bus y me venía para Sensunte, para Victoria, porque tenía que ir a un cantón. Ya en la noche yo tenía la celebración de la palabra en el cantón. Al siguiente día en la mañana tenía catequesis, iba a visitar enfermos. Luego en la tarde tenía la reunión con los jóvenes. El domingo me venía para la parroquia porque tenía charla con los ministros de la Eucaristía, que tenía que darles formación, o con otros movimientos. Y estar en la misa, ayudar, era ministro de la Eucaristía. Después de salir de la misa, de almorzar en Victoria, salía para San Isidro porque tenía clases de teología moral o clases de apologética. Y después de salir de ahí de las clases, a las 6 de la tarde agarraba el bus, o 5:30, agarraba el bus para San Salvador. Solo llegaba a San Salvador cansado, desvelado, a tirarme a la cama a dormir, y hasta el siguiente día que iba de vuelta a la escuela a estudiar. Y las tareas, padre, del fin de semana, yo le decía a los licenciados, yo tengo que trabajar el fin de semana, tengo mucho trabajo en la iglesia, quiero que por favor todas las tareas que vayan a dejar para el fin de semana me las den con anticipación, porque yo tengo que servirle al Señor. Así les decía, yo tengo que servirle a Dios. Y como era un colegio católico, entonces ellos me decían, sí Jesús, nosotros te damos las tareas, y me las daban todas por adelantada. El jueves en la noche yo me sentaba a las 8 de la noche, después de que cenaba, a empezar a hacer trabajos, tareas y todo. Me sentaba el jueves a las 8 de la noche, hasta el siguiente día a las 5:30 de la mañana estaba terminando las tareas, a desayunar, a bañarme y a irme para la escuela, porque el fin de semana era para el Señor. Y mi mamá está aquí de testigo. Primer lugar en notas y en conducta, en disciplina y todo, cuando hice mi primer año de bachillerato. Y el segundo año que me gradué con honores, primer lugar en notas, en conducta y en disciplina. En las notas yo iba súper bien. Mi mamá sabe, ella fue conmigo a recibir la medalla y una banda a la excelencia por mis notas. ¿Por qué? Porque yo le dediqué tiempo al Señor. Me esmeraba en mis estudios, me esmeraba en mi trabajo, pero también le dedicaba tiempo al Señor. No ocupaba mi mente en otras cosas que me hacían daño. Y luego fui a la universidad. Nadie me puede decir, pues si usted hizo bachillerato, para el bachillerato es fácil. La universidad, también hice mi universidad. No me pueden dar mentira que para Dios no hay tiempo. ¿Cómo no? Si hay tiempo. ¿Cómo si hay tiempo para salir a vagar con los amigos, ir a comer, andar viendo películas en los partidos de fútbol, estar en el celular todo el día, en la computadora? Pero ahí sí hay tiempo, pero para Dios no hay tiempo. ¿Saben por qué? Porque nos hemos acostumbrado a darle a Dios las sobras, y por eso es que vivimos una vida miserable. Porque acuérdense que lo que uno siembra es lo que uno cosecha el día de mañana. Y este hombre del evangelio de hoy, ¿a qué se había acostumbrado? A darle lo que podía. No, le digo, si eso yo lo he cumplido desde jovencito, esos dos mandamientos, yo lo he cumplido, Señor. No, le digo, lo has cumplido porque te lo enseñaron desde pequeño. Tú ya hiciste eso, tu vida, pero ¿qué más le está dando al Señor? Cuando el Señor le tocó la parte más débil de él, que era lo tenía esclavizado, ahí ya no quiso. Y la pregunta que hoy tenemos que hacernos nosotros es esta: ¿qué es lo que a mí me detiene para servirle de verdad al Señor? Ojo, porque no significa que por servirle al Señor yo voy a abandonar mi matrimonio, mis hijos, mi esposa, voy a dejar mi trabajo. No. Una de las cosas hermosas que yo aprendí al conocer el Opus Dei, es la visión que tenía San José María Escrivá de Balaguer sobre la santificación en la vida diaria. Cómo una mujer se puede santificar aseando su casa, barriendo, lavando la ropa. Cómo un hombre puede santificar su vida trabajando en el campo o haciendo su trabajo. ¿Cómo puede santificarse? ¿Cuándo se santifica? Cuando Dios es el centro de su vida. Todo lo que va a hacer es en el nombre del Señor. Cuando toda su vida, el que va a ir a un lado, va a otro. Porque una de las cosas que pensamos nosotros, y estamos equivocados, es que pensamos que solo en la iglesia se puede orar. No, nuestra vida tiene que ser una oración. Y cuando oramos, cuando hablamos con Dios, y es lo que menos hacemos nosotros.
Tenemos que aprender a hablar con Dios cuando nos estamos bañando, cuando estamos lavando, cuando estamos cocinando, a andar a Dios siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero, Dios, que me vaya bien esto, en nombre sea de Dios voy a hacer esto, que le vaya bien, hermanita, que Dios lo bendiga. Buenos días, hermana, ¿cómo está? ¿Y usted cómo está? Yo bendecido por el Señor está en mi corazón y me ha llenado. Eso es tener a Dios siempre en mi corazón. Pero cuando no tengo a Dios en mi corazón, ¿qué es lo que salen de mis palabras? Resentimiento, odios, chambres, egoísmos, porque no está Dios en mi corazón. Estos días los evangelios nos han hablado de eso, ¿verdad? Lo que está dentro del corazón es lo que sale en los labios de la persona. Entonces ahí es donde viene la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Ve? Jesús hoy dice: qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Una visión errónea, y que es una visión que se ha promovido desde el protestantismo y también en la Iglesia Católica, es aquella de pensar que cuando usted tiene dinero, salud y amor es porque está bendecido por Dios. Entonces la visión judía también era esa. Ellos pensaban que una persona entre más bienes materiales tenía era porque estaba más bendecida por Dios. Dios lo hizo próspero, Dios le multiplicó sus bienes, porque toda la bendición de Dios la veían desde la prosperidad material económica. Entonces, para una persona judía, una persona entre más dinero tenía, esa persona estaba más cerquita de Dios porque Dios la bendecía más. Eso es un error. Ese es un error. Muchas veces, entre más cosas materiales tenemos, nos apegamos más a las cosas de este mundo, confiamos más en las cosas de este mundo y nos desentendemos de Dios. Y cuando le damos nuestro corazón a los bienes de este mundo, a las cosas materiales, nos volvemos personas egoístas y que pensamos que todo lo que tenemos, lo tenemos porque nos lo merecemos, y no es así. Los bienes materiales son una bendición de Dios, pero cada bien material que Dios pone en nuestras manos no es para nosotros, sino para hacer el bien a las demás personas también. Entonces, la prosperidad no es sinónimo de estar cerquita de Dios. Lo que te hace ver que estás más cerquita de Dios son tus acciones. Muchas personas que tienen mucho dinero, mucha plata en su vida, muchas veces son las personas que Dios no existe en ellos. ¿Y saben por qué? Porque en lo que menos se fijan es en la necesidad del prójimo. Como lo dice el Evangelio de la parábola del rico Lázaro, del pobre Lázaro y el rico Epulón, ¿verdad? Aquel hombre rico que tenía mucho, ¿cuál fue su pecado? ¿El que tenía mucho dinero? No, hermanos. Su pecado no fue el haber tenido mucho dinero. Su pecado fue la omisión, que viendo la necesidad que había en su prójimo, y jamás hizo nada. Jamás hizo nada. Así habemos muchas personas que tenemos que esperar que nos estén pidiendo. Una cosa que usted y yo tenemos que tener siempre bien claro es que la necesidad no es solamente cuando nos piden, sino cuando nosotros la vemos. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Dame, Señor, ojos misericordiosos. Dame un corazón generoso. No permita, Señor, que yo pase de largo ante un necesitado. Que cuando yo vea a alguien que sufre, aprenda a verme yo también en ese que está solo, que está triste y que está sufriendo. El camino del Señor es un camino bonito, porque es el camino del desprendimiento y a ver todo lo material que Dios pone a nuestro alrededor como un regalo, pero no como un fin, ¿de acuerdo? El fin último de un cristiano, ¿quién es? Es Dios, no las cosas materiales. Las cosas materiales son bendiciones de Dios, gracias de Dios que nos da para poder ayudar, para poder compartir con los demás, pero el bien más grande en la vida de un cristiano es tener a Dios en su corazón, y quien tiene a Dios, nada le falta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.